Saludos, mi nombre es Sofía Peraza y el día de hoy les voy a presentar una guía completa sobre las técnicas de estudio y las estrategias que considero fundamentales para lograr un aprendizaje eficiente. A lo largo de nuestra vida académica, muchas veces se nos exige aprender grandes volúmenes de información, pero pocas veces se nos enseña cómo procesarla de manera inteligente. El objetivo de esta exposición es desglosar las herramientas metodológicas que transforman el estudio pasivo en un proceso dinámico, analítico y sobre todo significativo. Para iniciar debemos definir qué es una técnica de estudio. No se trata simplemente de sentarse a leer un libro por pocas horas. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, procedimientos y métodos ordenados que facilitan el proceso de aprendizaje. Su meta principal es mejorar tres aspectos claves: la retención, la comprensión y el rendimiento. Es importante destacar que no existe un método universal que funcione para todos por igual. Los seres humanos procesamos la información de distintas maneras, lo que nos lleva a clasificar las técnicas según nuestros canales de percepción: las visuales, que aprovechan los mapas y códigos de color; las auditivas, basadas en debates y explicaciones orales; y las kinésticas o prácticas, que se consolidan a través de simulacros y la resolución de casos reales. En mi opinión, el éxito de un estudiante radica en identificar su propio estilo y combinar estas herramientas según la materia. La base de cualquier aprendizaje es la comprensión lectora. La lectura es nuestro primer punto de contacto con la información, pero para que sea efectiva debe ser un proceso activo dividido en tres fases esenciales. Primero, realizamos una lectura exploratoria o prelectura, que es un vistazo rápido para familiarizarnos con la estructura del tema. Luego pasamos a la lectura comprensiva, donde analizamos el texto determinadamente, párrafo por párrafo, para captar el sentido profundo. Finalmente, la lectura crítica nos permite evaluar lo aprendido, contrastar las ideas del autor y comenzar a estructurar una opinión propia sobre el tema. Una vez que comprendemos el texto entrar en juego, el subrayado, su objetivo es muy claro: destacar las ideas esenciales para facilitar repasar el contenido en el futuro sin necesidad de volver a leer páginas enteras. Sin embargo, aquí suelo notar un error muy común. En el ámbito académico, subrayar casi todo el párrafo por miedo a perder información. El verdadero arte del subrayado consiste en destacar únicamente palabras claves y verbos principales, lo que idealmente no debería superar el 30% del texto. Una estrategia excelente que yo implemento es utilizar un código de colores inteligente. Por ejemplo, amarillo para las ideas principales, rosa para las secundarias y verde para datos específicos como fechas o nombres. Así se me hace fácil recordar cualquier cosa que necesite destacar. El paso lógico después de subrayar es sintetizar, y aquí es fundamental diferenciar dos herramientas poderosas: el resumen y el esquema. Por un lado, el resumen consiste en una redacción fluida, continua y coherente, que condensa el texto manteniendo las ideas originales de forma estructurada. Por otro lado, el esquema es una representación completamente visual y jerárquica, que utiliza llaves, flechas o viñetas, mientras el resumen entra a nuestra redacción. El esquema nos permite captar las relaciones entre múltiples conceptos de un solo vistazo, demostrando una verdadera capacidad de síntesis. A medida que avanzamos en una investigación, el orden se vuelve crucial. Para ello, el fichaje es una herramienta maravillosa. Consiste en utilizar tarjetas o fichas de estudio para almacenar datos aislados, formulados o breves resúmenes de manera independiente. Es un método sumamente portátil y práctico para repasar antes de una evaluación. Al mismo tiempo, no podemos hablar de organización sin mencionar las citas bibliográficas como el formato APA. Considero que registrar formalmente las fuentes no es solo un requisito burocrático, es lo que aporta rigor científico a nuestro trabajo.
fundamenta nuestros argumentos y éticamente protege la propiedad intelectual, evitando el plagio académico. Pasando al dinamismo dentro del aula o de las conferencias, la toma de notas es un acto de captura activa. Escribir lo que el ponente está explicando, ya sea a mano o digitalmente, obliga al cerebro a mantenerse alerta y procesar la información en tiempo real. En este punto me gustaría resaltar el método basado en márgenes. Consiste en utilizar los espacios laterales de nuestros cuadernos o documentos impresos para anotar palabras claves, dudas inmediatas o posibles preguntas de examen mientras se escucha la ponencia. Es una forma fantástica de mantener nuestros apuntes limpios pero sumamente interactivos. Pirámide del aprendizaje activo. El aprendizaje activo dispara drásticamente la retención de datos. Actividades como la resolución de ejercicios prácticos o la propia exposición a compañeros consolidan el 90% del saber. Como podemos ver en la gráfica, enseñar o la exposición oral tiene un 90% de retención. La práctica activa, como los ejercicios, tiene un 75% de retención. Leer un texto tiene un 20% de retención. Escuchar en la clase, que es el método pasivo, tiene un 10% de retención. La mayor parte de los estudiantes muestra un perfil con un dominio visual, no obstante, las mejores rutinas integran la estrategia de los 3 cuadrantes de manera sinérgica. Por un estudio que pude hacer con el Internet, pude ver que el canal visual, el 45% de mapas y esquemas, el canal auditivo por un 30% foros y debates, y el canal kinéstico con un 25% de casos y ensayos. Planificación del bloque de estudios. Me he dado la libertad de hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos planificarnos. La fase 1 sería explorar. Lectura exploratoria del material para captar los límites del contenido de unos 5 a 10 minutos. Luego, la fase 2 que sería procesar. Lectura comprensiva y pausada apoyada de subrayado analítico y toma de notas que tendría un tiempo entre 30 y 40 minutos. Fase 3, sintetizar. Elaboraciones de esquemas lógicos o mapas mentales para resumir la arquitectura, dado un tiempo de 15 a 20 minutos para retener mejor información. Terminando con nuestra fase 4, evaluar. Aplicación de cuestionarios, simulaciones y repaso verbal en voz alta, unos 15 minutos. El aprendizaje tiene una dimensión social sumamente enriquecedora. Los grupos de estudios, cuando están bien estructurados, nos permiten debatir, resolver dudas complejas en equipo y realizar coevaluaciones. De la misma manera, los foros, tanto presenciales como virtuales, abren espacios de discusión donde nos vemos en la necesidad de argumentar nuestras posturas, escuchar perspectivas diferentes y desarrollar el pensamiento crítico. El intercambio de ideas siempre acelera la comprensión. La autoevaluación y casos prácticos. Como dijimos, con cuestionarios críticos, podemos diseñar autoevaluaciones con preguntas abiertas y cerradas, simulando las condiciones de examen, ya que esto estimula el esfuerzo de memoria y ayuda a medir los tiempos reales de resolución. Ejercicios de aplicación. Podemos resolver ejercicios de manera reiterada que permiten convertir el conocimiento abstracto del papel en una destreza aplicada que arraiga profundamente en el cerebro. Estudios de caso. Trabajar sobre escenarios reales o hipotéticos ayuda a conciliar el porqué y el para qué de los conceptuales que podemos analizar en el programa. Cuando nos enfrentamos a datos abstractos, fechas o listas complejas, la memoria necesita un impulso extra. Aquí es donde recurrimos a las reglas mnemotécnicas, que son asociaciones mentales creativas como los acrónimos o el método de la historia. Para recordar información de otro modo sería difícil de retener de forma aislada. Para estructuras más complejas utilizamos los mapas. Es importante discernir entre un mapa conceptual que organizar a la información de forma jerárquica usando conectores lógicos y un mapa mental que es radial, sumamente creativo y se apoya en imágenes y símbolos para estimular el hemisferio derecho del cerebro. Ahora quiero decir una frase
de uno de los presidentes de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que dijo: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Aprender a estudiar es una de las habilidades cognitivas más valiosas que podemos adquirir. No solo nos permite ahorrar tiempo y optimizar recursos de cara a las evaluaciones, sino que transforma la educación en un proceso dinámico que impacta directamente en nuestro éxito profesional y académico a largo plazo. Gracias.